Continuamos con más en Torre Médica, su programa de especialidades ahora de este lado del estudio. Lo decía la doctora Anaí, un tema muy interesante, sucede semana a semana y hoy tenemos el gusto de contar con un invitado. Él es cirujano bariatra con especialidad en endoscopía bariátrica, es el doctor Alberto Valencia. Doctor, bienvenido a Torre Médica. Muchas gracias por la invitación. Doctora Anaí. Gracias por estar aquí con nosotros, doctor. Y bueno, pues queremos tocar varios puntos para que las personas que nos ven en casita puedan saber si llegan a ser candidatos a una cirugía bariátrica. Me imagino que ustedes deben de someter algún protocolo o algún tipo checklist para escoger el paciente adecuado que sea seleccionado para realizarse un procedimiento bariátrico, ¿no? Sí, claro. Todo esto lo vemos en la consulta de primera vez, pero el paciente tiene que completar, como tú dices, un checklist, que es la consulta conmigo, el cirujano, la consulta con el nutriólogo, la consulta con psicología. Entonces, todos nosotros sabemos que es el paso a seguir desde estudios prequirúrgicos, una endoscopía antes de cualquier procedimiento quirúrgico, y también algo de apego del paciente. Cuando el paciente cumple todo esto, podemos seguir a la cirugía. Doctor Alberto, últimamente se ha estado hablando un poquito más respecto a la cirugía bariátrica, o lo decía con la doctora Anaí. ¿Será que las cámaras o los micrófonos están volteando más hacia esta especialidad? ¿Por qué? ¿Porque la obesidad ha aumentado especialmente en nuestro país o porque es una cuestión de moda, aunque la cirugía bariátrica ya tiene algunos años? Sí, la cirugía bariátrica no es nueva. Creo que sí está un poco de moda entre los cirujanos. Ya, gracias, ha habido más centros para formarse como cirujano bariatra, pero el problema está en que el 75% de la población mexicana tiene sobrepeso y obesidad. Entonces, desafortunadamente, y esto también se presenta en los niños, ¿no? Que era algo que platicábamos. Sí, en los niños justo, los datos son viejitos. En el 2021 fue la última actualización, pero seguimos como el país número 1 en obesidad infantil. Y en lo que respecta al índice de masa corporal, ustedes se basan para saber si el paciente es o no candidato para una cirugía bariátrica. ¿Hasta dónde sí? Ok. Los criterios se acaban de modificar recientemente, hace 2 años. Trabajábamos antes con los criterios que se hicieron en 1991, que ya son viejos. Como ahora ya se entiende que la obesidad es una enfermedad, antes el que era candidato a cirugía bariátrica era un paciente con obesidad grado 2, con alguna comorbilidad, o un paciente con una obesidad grado 3 o ya mórbida. Lo que ya se entiende que tú no necesitas, por ejemplo, tener diabetes y esperar a que tengas alguna complicación para tratarte. Y justamente eso es lo que hicimos en bariatría. Bajaron, o que el paciente tiene obesidad grado 1 con alguna comorbilidad, podemos ofrecerle este procedimiento, ya sea quirúrgico, o pacientes con sobrepeso, podemos hacer intervenciones con endoscopía bariátrica. ¿Podemos hablar de una diferenciación entre procedimientos mínimo invasivos e invasivos, si podemos decirlo así, doctor? Sí, como todo va avanzando, todo va evolucionando. Al principio la cirugía bariátrica era cirugía abierta, cirugía con muchas complicaciones. Luego logramos evolucionar a cirugía laparoscópica, pequeñas incisiones en el abdomen, con lo que logramos reducir tiempos quirúrgicos y complicaciones, y eso se vuelve más accesible para los pacientes. Lo más moderno actualmente es ya no invadir la pared abdominal y hacer procedimientos que nos permiten una muy buena pérdida de peso, pero por la boca, por endoscopía. Entonces ya no existe este periodo de recuperación que sí es con la cirugía, y logramos que el paciente se vaya a casa el mismo día. ¿Y en qué casos en los procedimientos se recomiendan que sean quirúrgicos? O sea, cuando el paciente ya no llega a ser candidato para hacer un procedimiento por vía endoscópica y se decide un procedimiento quirúrgico. Claro, yo creo que cuando el paciente tiene más avanzada esta enfermedad o un grado de obesidad más importante, con alguna enfermedad como diabetes o presión alta, es más recomendable un procedimiento quirúrgico. Son muchas las opciones que hay respecto a las cuestiones o las cirugías o los procedimientos bariátricos, al grado, doctor Alberto, no me deja mentir, y amigos que nos están observando, que muchas veces el paciente se informa con el doctor Google, habrá que decirlo con todas sus letras y cómo va, y llegan al consultorio del especialista no a esperar que le sugieran a uno, bueno, debido a lo que tú tienes, que ya lo mencionas, doctor, no, doctor, vengo por un bypass, doctor,
vengo por un balón, cuando muy probablemente los requerimientos del paciente son otros. ¿Qué se hace o qué ha hecho usted en su práctica profesional? Es muy frecuente esto que comentas. Llega el paciente y doctor, quiero una manga, doctor, quiero esto. Y a veces o en muchos casos el paciente no es candidato o no es la mejor opción para el paciente. Aquí ya nosotros hablamos con él, explicamos cómo son los procedimientos endoscópicos o quirúrgicos y cuál pudiera ser el mejor para él. Este tipo de cirugías, a ninguna le va a hacer un daño al paciente. O sea, es una recomendación por parte mía donde yo sé como experto que le puede ayudar más otro tipo de cirugía, pero a veces el paciente está renuente por información que él encontró en internet, por ideas de la vecina o algo, no quiere a lo mejor la cirugía que yo le propongo, pero bueno, podemos trabajar con lo que el paciente desea. Doctor Alberto, ¿y cómo ustedes llevan a cabo el procedimiento para que el paciente se prepare adecuadamente ante un procedimiento bariátrico? Okay. El protocolo dura aproximadamente de 2 a 3 semanas. Ese protocolo tomamos estudios de sangre muy completos para ver el estado general del paciente, ver cómo está desde su estado nutricional, su hígado, triglicéridos, colesterol, si es diabético, cómo ha estado el control. Mientras lo mandamos con el nutriólogo y él también va trabajando el estado nutricional para que el paciente pueda llegar a las mejores condiciones. Casi todas las cirugías son cortar o pegar algo, entonces el paciente tiene que estar bien nutrido para que las complicaciones sean menores. Y también trabajo con la psicóloga, no es que contraindique, pero a veces hay trastornos que hay que tratar antes para que el resultado a largo plazo sea bueno. Platicábamos en su momento y platicábamos con la licenciada Liliana López, que seguramente estará escuchándonos viendo espacio, y se lo platicaba, doctor, se lo compartí en un programa de radio, que ciertamente hay una manipulación, hay un procedimiento, hay una cirugía a nivel estomacal como tal, pero nuestra mente sigue hasta cierto punto intacta. Entonces, de poco nos sirve el tener una restricción cuando al cabo de 3 o 4 meses vamos a seguir teniendo los hábitos que finalmente me llevaron a una situación de estas. Entonces, es muy importante el trabajo multidisciplinario que usted señala. Es la clave del éxito de esto. Por más cirugía que a veces uno pueda realizar, algún procedimiento endoscópico, si no intervenimos todo el equipo, puede fracasar. Es decir, hay que ser muy claros en el sentido de que la cirugía bariátrica no es una varita mágica. No. Sí habrá seguramente una reducción de peso porque hay una restricción calórica, obviamente, pero acá arriba, si no trabajamos esta parte, la situación es compleja y se ha dado el caso de que algunos procedimientos después de realizados vuelva el paciente a reganar el peso que tenía. No sé si el mismo porcentaje, pero por lo menos acabe con el procedimiento. Sí, sí existe. Le llamamos actualmente recidiva de peso, como es una enfermedad que lo comentamos como no curable, que le vamos a tratar. Se trata de mantenerla controlada el mayor tiempo posible. O en remisión, ahí con la puertita cerrada. Entonces sí puede haber condiciones desde psicológicas o a veces externas del paciente que lo hagan regresar a hábitos no sanos y puede reganar peso. Doctor. Muy bien, doctor. Pues te invitamos por favor a que te quedes para continuar con nuestros bloques de entrevistas y mientras vamos a una cápsula de Piensa Saludable con Ruth Cerdán. Continuamos.